Hola chicos, en esta ocasión les traigo la resolución de un problema para determinar la concentración o para determinar el pH de una disolución de un ácido poliprótico. El enunciado dice calcular el pH de una disolución de ácido oxálico. Aquí tenemos la fórmula química del ácido oxálico. H2C2O4. Aquí también dice que la concentración es de 0.0995 molar y también nos da las constantes de disociación. La constante de disociación de la primera reacción es 5.9 por 10 a la menos 2 y la constante de disociación de la segunda reacción es 6.4 por 10 a la menos 5. Entonces, como sabemos que un ácido poliprótico cede protones en diversas reacciones, en este caso el ácido oxálico, debido a que tiene dos protones, va a ceder esos protones en dos reacciones. Si tuviera tres hidrógenos, fueran tres reacciones. Si fuera un ácido que tenga solo un hidrógeno, pues lo cede en una reacción nada más. En este caso, como el ácido oxálico tiene dos hidrógenos, va a ceder esos protones en dos reacciones. Entonces, aquí tenemos la primera reacción de disociación, ¿verdad? Lo que no se sabe acá es cuántos protones va a ceder en la primera reacción, debido a que es un ácido débil. El ácido oxálico es un ácido débil. Cuando decimos que es un ácido débil, estamos dando a entender que es un ácido que se disocia parcialmente. Es decir, todos los protones que contiene no se van a disociar en un 100%, sino va a ser únicamente un porcentaje. Entonces acá el problema dice que la solución se preparó a 0.0995 molar. Esta es la concentración a la cual se preparó la solución y lo voy a escribir acá. Lo que no se sabe es cuánto se va a disociar. La, lo que se va a formar acá de la primera base conjugada es igual a lo que se va a formar de protones, debido a que aquí la disociación es 1 a 1. Entonces, pues nos da la pauta que lo que se va a formar de esta primera base conjugada también se va a formar de protones para esto. Bueno, es lo que se va a formar de hidrógenos también. Pero es obvio, lo que se va a formar acá de esta primera base conjugada y de hidrógenos es lo que se va a descontar de acá, porque media vez se forma del lado derecho, se tiene que consumir del lado izquierdo, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si en la primera reacción se va a formar esto, se tiene que agotar del lado izquierdo. También debemos de tomar en cuenta que la constante de acidez de la primera reacción es igual a la concentración de los iones que se forman del lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estas sustancias, las tenemos en el numerador y es el producto de ambas, dividido la concentración del ácido en equilibrio. Pero si sustituimos acá estos valores con las dimensionales que tengo acá, tenemos lo siguiente. La constante de acidez, tenemos el valor y lo voy a sustituir acá de una vez. Aquí, por ejemplo, dice que la constante de acidez 1 es igual a 5.9 por 10 a la menos 2. Es el valor que está acá. Y esto es igual al producto de los iones que se forman de esta forma. Es lo que tenemos aquí del lado izquierdo, derecho de la reacción.
pero como cada concentración vale X y X, porque hasta el momento no sabemos cuánto se va a formar, cuánto se va a disociar. em, entonces, si la primera base conjugada es X y la concentración de hidrógenos es X, y, y realmente aquí lo que tenemos es el producto de ambos, X por X tenemos X al cuadrado, por eso lo estoy sustituyendo de esta forma. Luego acá tenemos la concentración del ácido al equilibrio. Al equilibrio quiere decir que debemos de descontar lo que se disoció. O sea, la solución se preparó a 0.0995 molar, pero hubo una parte que se disoció. O sea, al equilibrio entonces tenemos que descontar esto que se formó, que aún no sabemos cuánto es. Por eso acá lo vamos a dejar como 0.0995 menos X, o sea, la concentración de este ácido al equilibrio, la concentración que tenía al principio menos lo que se disoció. Aquí, al resolver esta ecuación, al despejar X, nos da 0.0526. O sea, si X acá me representa la concentración de hidrógenos, entonces vamos a decir que la concentración de hidrógenos es 0.0526 molar. Esa es la primera concentración de hidrógenos, es lo que se va a formar en la primera reacción. Posteriormente, acá esta primera base conjugada también se va a disociar porque tiene un protón, ¿verdad? Aquí quedó como menos y aquí está como menos. Entonces, en la segunda reacción va a ceder este protón que tiene, ¿verdad? Porque en la primera disociación se quedó con un protón y ahora en la segunda reacción lo va a volver a disociar. ¿Qué tanto se va a disociar? Aquí veamos y interpretemos los valores de las constantes de acidez. La constante de acidez, mientras su valor se acerque más a cero, quiere decir que se disocia más. Mientras más se aleje de cero, es porque se disocia menos. Entonces acá la constante de acidez de la segunda reacción aquí nos indica por su valor, nos da la tendencia que se va a disociar menos todavía, comparada con la primera, porque el valor acá es menor al de la primera. Entonces aquí, otra vez la constante de acidez de la segunda reacción es el producto de las sustancias del lado derecho de la reacción dividido el del lado izquierdo. Si ahora decimos que lo que se va a disociar es y como es uno a uno nuevamente, entonces la concentración de hidrógeno será Y. Como en la primera reacción lo que se formó de hidrógenos fue 0.0526, esto es lo que va a estar al principio, pero como va a haber una parte que se va a disociar, ¿cuánto será esa parte? Es Y, se tiene que descontar de acá. Por eso, si sustituimos los valores acá otra vez, entonces la constante de acidez 2 lo voy a sustituir en función de lo que está representado acá. La constante de acidez 2 es 6.4 por 10 a la menos 5, es el valor que está acá. Es igual a, otra vez, como se forma Y, que representa la segunda base conjugada, y Y, que representa la concentración de hidrógenos que se va a formar en la segunda reacción, Y por Y nos da Y al cuadrado. Y aquí sería 0.0526, que fue lo que se formó de esta primera base conjugada en la primera reacción, menos lo que se va a disociar en la segunda reacción, que es Y. Aquí, al despejar el valor de Y, pues aquí no voy a explicar cómo despejar Y, porque acá solo es un despeje de variable nada más. Esa parte pues lo voy a omitir porque solo estoy explicando lo más relevante. Aquí vamos a tener que Y da 0.0018. Ese es el valor de Y al despejarlo de esta ecuación.
Y esto pues nos indica que la concentración de hidrógenos en la segunda reacción es 0,018 molar. Es decir, esto es lo que se va a formar en la segunda disociación. Em, el pH, ¿en base a qué se va a obtener? Se va a obtener a la sumatoria de todos los hidrógenos que se formaron. Tomemos en cuenta que en la primera reacción se formó X concentración de hidrógenos, ¿verdad? Que fue esto. Y en la segunda se formó esto. Y pues aquí se refleja, ¿verdad? Que en la segunda reacción se está formando menos. Y esa pauta ya lo da las constantes de acidez, porque en la segunda reacción el número es más bajo. Entonces la disociación pues también va a ser menos. O sea, todo eso es congruente. Esos resultados eh, deben de reflejar lo que los valores demuestran. En este caso, como obtenemos hidrógenos en la primera reacción y en la segunda, hay que sumar las dos concentraciones y a ambas concentraciones se les saca el menos logaritmo, porque acá para obtener el pH es igual a menos logaritmo de los hidrógenos que se formaron en ambas reacciones. En la primera se formó 0,0526 molar y en la segunda se formó 0,018 molar. Se suman los valores y se saca menos logaritmo de la suma. Menos logaritmo de esta suma nos da 1,26, que en este caso sería indudablemente el pH de la disolución. Aquí tenemos entonces la respuesta del problema. El pH es 1,26.